Muy buenos días. Hoy tenemos el placer de presentarles a un capitán de navío especial. Es Carlos Romero, que hoy ya jubilado de la Marina dirige un barco, otro tipo de barco, en el que ha militado desde hace mucho tiempo y que hoy, desde hace casi 100 días, lleva el timón de la CDP, Asociación Católica de Propagandistas, y de la Fundación San Pablo CEU. Casi 100 días, un tiempo suficiente para hacer balance y para marcar el rumbo de una asociación muy prestigiosa, una asociación laica muy prestigiosa, una de las más prestigiosas del país, y por eso le tenemos aquí. Don Carlos, bienvenido, buenos días. Buenos días, muchas gracias. 100 días es tiempo suficiente como para hacer un pequeño balance. Sí, yo creo que sí. Es algo más ya de 100 días. ¿Cuándo se cumplen, por cierto? No, los 100 días se cumplieron ya. Se cumplieron. Sí. Y yo creo que es tiempo suficiente para hacer un balance. Lo que sí es que todavía no es tiempo suficiente para terminar el programa previsto. El programa se debe desarrollar a lo largo de estos próximos años, ¿no? Pero yo creo que vamos avanzando bien. Soy optimista, quizá por naturaleza, pero razonablemente bien. Sin traumas, con continuidad. ¿No se ha notado? Sí, yo por lo menos eso he intentado e intento y seguiré intentando que no haya ningún tipo de traumas. Efectivamente tenía que haber algún cambio, sobre todo en las personas. Pues lo lógico es que yo cuente con personas pues que piensen como yo, que hagan como yo y que tengan mi confianza, ¿no? De manera que yo creo que sí. Pero de todas formas, los cambios están siendo de forma muy prudente, muy pausada y sin traumas, como dices. Llegó con un programa, digamos, de comunión y de recuperación de las raíces. Explíquenos un poco más en qué consistirían esos dos puntos, a mi juicio, fundamentales. Sí, vamos a ver. El carisma de la asociación es la presencia del católico en la vida pública. Y entonces es así como fue y como tiene que seguir siendo. Pero la asociación fue siempre muy abierta a todo tipo de pensamiento, de realidades, obviamente siempre dentro de la ortodoxia y siempre dentro de los parámetros razonables dentro de la Iglesia Católica, pero siempre abiertos, ¿no? Con la doctrina social de la Iglesia, por supuesto, y como digo, con la presencia del católico en la vida pública. Pero yo creo que esa apertura es una forma de ser innata con nosotros, y eso fue así desde los primeros tiempos. Y es así como queremos seguir siendo, ¿no? Creemos que no es bueno las radicalizaciones, ni en un sentido, ni en otro, ni en un aspecto, ni en otro. Yo creo que la asociación fue siempre abierta y debe seguir siéndolo. El recuperar las raíces, ¿qué significa? El volver a la etapa esa dorada que todos recordamos de la democracia cristiana, por poner un ejemplo, de los Tácito, de toda esa época, ¿o eso ya está superado, se va hacia otro modelo? Sí, la verdad es que la historia de la asociación es tan rica que podríamos mirar esa época, pero también otras, ¿no? Pero ninguna fue igual a la anterior. De manera que yo creo que pensar en eso otra vez, yo creo que no sería acertado. Ese momento de los Tácito fue un momento clave y efectivamente la asociación ahí jugó un papel importantísimo, fundamental en la transición política española. Pero yo ahora no veo que se pueda hacer de la misma manera. Yo lo que sí creo que debemos hacer ahora desde la asociación es promover la presencia del católico en los partidos políticos. Pero a mí me gustaría que no fuera en uno solo, sino que fuera en cualquier partido político, que en cualquiera pudiera haber católicos comprometidos y que dejaran su pozo en la forma de actuar de ese partido. Lo que pasa es que creo que hoy por hoy hay muy pocos, así como en la transición sí que había muchos, no solo católicos, sino propagandistas, comprometidos en su catolicismo, pero también en la vida política y por lo tanto en la vida pública. Ahora mismo en la política tenemos pocos. Yo aspiro a tener más. ¿A qué se debe esa falta de
ausencia de católicos en la vida pública, en la vida política más en concreto. Sí, yo reconozco que tengo una teoría personal no contrastada, no excesivamente estudiada, pero es mi opinión. Yo creo que durante los 40 años del régimen anterior, pues el ser católico era lo fácil, era la religión oficial, por lo tanto, pues éramos todos católicos sin más, no había nada más que hacer. Ahora los tiempos han cambiado. Ahora el católico no solo tiene que serlo oficialmente, sino que se tiene que comprometer, o yo pienso que se debe comprometer. Entonces, ahí está el desfase, Y entonces el católico antes pues no estaba acostumbrado a tener que actuar, y ahora sí tiene que hacerlo, tenemos que hacerlo, tenemos que estar en la vida pública, y ahí vamos, y vamos poco a poco. Yo creo y espero, insisto otra vez en mi optimismo natural, pues que lo iremos consiguiendo poco a poco. Pero no solo en el campo de la política, que por supuesto que es fundamental, pero también en los medios de comunicación, o en la educación, o en la cultura. Un optimismo que por otra parte en estas fechas y con esta crisis que estamos viviendo nos hace mucha falta también, esperanzador. ¿A qué se debe el que esa presencia del católico en la vida pública, en la vida política, en la vida cultural, cueste tanto? Es decir, ¿hay alguna estrategia, tienen ustedes alguna estrategia replanteada para poder realmente hacerse presentes o más presentes en esa vida política y pública? Sí, vamos a ver. De momento, yo creo que tenemos que estar razonablemente contentos con lo que estamos haciendo, porque somos pocos y ya estamos bastante presentes. Es decir, fíjese que en el mundo educativo, pues la gran obra de la Asociación Católica de Propagandistas, el CEU, pues en el mundo educativo tiene mucho que decir. Tenemos 3 universidades, 9 colegios, escuelas de negocios, escuelas de magisterio, en fin. Estamos bastante presentes. ¿Podríamos estar más? Sí, pero bueno, no está mal, ¿no? Somos la única institución que tiene 3 universidades privadas en España, ¿no? O sea que está bastante bien. Aunque no nos conformamos nunca. Bien, en los medios de comunicación, hombre, pues hay propagandistas y hay católicos que escriben en los medios de comunicación, en los medios de prensa de papel, pero también que están en la radio menos en la televisión. La televisión quizá ahí es la gran asignatura pendiente en los medios de comunicación. Pero en los medios digitales, y usted sabe mucho de esto, sí que los católicos estamos bastante presentes. Hay varios medios digitales católicos en los que estamos presentes y mucha gente escribe y entrevista, y este es un buen ejemplo, ¿no? Hay más ámbitos de la vida pública en los que ya no estamos tanto. Por ejemplo, en la política, que estamos hablando, pero en la cultura los católicos estamos prácticamente desaparecidos. Y ahí es donde hay que trabajar. Y entonces ahí sí que desde la asociación queremos reforzar ese ámbito. Ya estamos haciendo alguna cosa. Tenemos un aula que se llama Arte, Fe y Cultura, que está funcionando muy bien y ya está haciendo algunas cosas muy interesantes. Tenemos todavía está en los inicios, pero el diálogo Fe y Ciencia, que es también muy interesante. Y eso lo estamos potenciando a través de otra fundación que queremos reavivar, que estaba ahí un poco adormecida, la estamos reavivando, y a través de esa fundación, de la asociación, queremos trabajar mucho más en el mundo de la cultura. En esa dinámica, en esa óptica, se inserta también el Congreso Católicos y Vida Pública, para el que acaba de nombrar un nuevo director, en Rafael Ortega, ¿no? Sí, efectivamente. Eso se marca pues dentro de los relevos normales de las personas que tiene que haber en las instituciones, ¿no? El anterior, José Francisco Serrano, pues llevaba, creo que son 5 años,
bueno, yo creo que el Congreso estuvo funcionando bien o muy bien este último, yo creo que fue un verdadero éxito, pero yo creo que es bueno el relevar a las personas cuando ya han cumplido su etapa, y Rafael Ortega pues es un hombre pues muy bien relacionado en los medios de comunicación, es periodista, está muy bien relacionado con la jerarquía, es un hombre de carácter abierto, con mucha experiencia, no solo de vida profesional, sino también de vida propia. Entonces yo confío plenamente en que lo hará muy bien. Otra experiencia que se está empezando a articular, ya que ya lleva algún tiempo en Roma, pero que se está empezando a articular en España también, en Barcelona en concreto, es el Atrio de los Gentiles. ¿Ustedes apostarían también por sumarse a ese carro del Atrio de los Gentiles promovido por Rabasi, el cardenal Rabasi? Yo creo que es un tema interesantísimo. Eso está promovido por el Papa. Y yo es que no puedo estar más de acuerdo con eso. Es ir un poco más allá. Es que lo que no nos podemos conformar los católicos es a ser, como se suele decir, católico de mesa camilla. Estamos aquí en el brasero muy calentitos y muy cómodos y los demás. Los grupos estufa, que le llaman ahora. Efectivamente, sí, es cierto, claro. Es que no puede ser, es que los católicos tenemos la obligación de ir más allá. Es el mandato evangélico de id al mundo entero y proclamad el evangelio a toda la creación. Y pues los que ya lo conocemos tenemos la obligación de ir un poco más allá, ir a buscar, ir en nuestro caso, a propagar. La Asociación Católica de Propagandistas, a propagar el Evangelio, ¿no? Tenemos que ir a buscar el que está... ¿Por qué a veces hay tanto miedo en romper esa seguridad que da, incluso en invitar, como dice el Papa en Asís, a los no creyentes? Y usted reivindicaba, que me sorprendió, reivindicaba en la presentación de este pasado congreso el que tenían acceso al Congreso cualquier no creyente, cualquier agnóstico que... Naturalmente, pero ¿cómo no? Nosotros tenemos que ser no solo capaces, sino, vuelvo a repetir, tenemos la obligación de ir más allá, intentar llegar hasta donde podamos, y especialmente con los no creyentes. A los que ya lo son, pues benditos a Dios, pues fenomenal, pero nuestra obligación es ir al que no lo es para decirle que tenemos el Evangelio. Es otra frase, ¿no? De lo que habéis recibido gratis, dadlo gratis. Pues ahí tenemos que ir, ¿no? A los no creyentes. Yo, en el caso del Congreso, yo solo ponía una condición, que fuera respetuoso. En cuanto quiera entrar allí y sea respetuoso, puede no estar de acuerdo perfectamente. Yo creo que la discrepancia es siempre enriquecedora. El pluralismo también, el sano pluralismo dentro de las distintas sensibilidades eclesiales también habría que potenciarlo. A veces en Internet notamos esas fronteras, esas radicalidades terribles, es incluso cierto odio entre las distintas, digamos, sensibilidades eclesiales, ¿no? Sí, a veces la verdad es que damos un espectáculo lamentable, ¿no? De que entre los católicos o los que nos llamamos a nosotros mismos católicos no seamos capaces de hablar entre nosotros. El espectáculo que damos hacia el exterior es lamentable. Si usted y yo, católicos, no somos capaces de hablar, aunque pensemos de distinta manera o tengamos distintas sensibilidades, como dice usted muy bien, pues esto es terrible, ¿no? No vamos a ser capaces de hablar entre nosotros. Yo creo que eso es tremendo. Es una obligación moral la que tenemos de hacerlo. ¿Cómo está la CDP en estos momentos? ¿Cuántos son? ¿Cómo pinta la salud de la CDP en este momento? Mire, en la asociación, históricamente, y ya tenemos una historia de algo más de 100 años, fuimos siempre muy pocos. Nuestro fundador, el padre Ángel Ayala, hablaba de minorías selectas. Y la verdad es que lo ha conseguido. Y así sigue siendo. Fíjese que en toda España somos, en números redondos, algo más de 600. Pero activos, la mitad, 300. E incluso yo voy un poco más y yo le diría que verdaderamente activos, pues 200 en toda España. Y con ese número tan reducido,
Pues hombre, yo creo que la asociación está haciendo bastantes cosas, ¿no? Insisto, antes le decía que no podemos ser conformistas, y no lo somos, en absoluto. Y yo se lo puedo asegurar porque a mí en los órganos institucionales de la asociación los propagandistas son siempre muy exigentes, o lo somos, yo también lo soy. Somos muy exigentes, siempre queremos hacer más cosas y siempre se nos exige, por los propagandistas de base se nos exige más. Y eso está bien, o muy bien, y así debe seguir siendo. Pero también debemos reconocer que hacemos bastantes cosas para el número tan reducido de propagandistas que somos. ¿El relevo juvenil, el relevo de gente joven, es posible, es factible? Va yendo, sí, va yendo. Insisto en que siempre con números moderados. Y vuelvo otra vez a lo de minorías selectas. Y lo de selecto se tiene que entender bien, ¿no? No malinterpretarlo, ¿no? Como una minoría excluyente, ¿no? Que excluye, no, en absoluto, ¿no? Y nosotros estamos siempre con los brazos abiertos al que quiera incorporarse a la asociación. La selección para ser propagandista es sencillísima. ¿Qué requisitos hace falta? Pues, mire... ¿Ser católico, me imagino? Ser católico, efectivamente, porque es una asociación católica. Ser católico. Y luego, simplemente comprometerse, hombre, a una cierta vida espiritual que creemos que es necesaria para luego ir a la acción. Primero es fundamental tener una vida espiritual. ¿Cómo cultivan esa vida espiritual en el día a día, digamos? Sí, mire, nosotros tenemos en la asociación, mensualmente, en cada centro de la asociación que tenemos por toda España, pues no es exactamente igual, son variantes parecidas, ¿no? Pero siempre nos gusta al menos una Eucaristía mensual conjunta, ejercicios espirituales anuales, un retiro en los tiempos fuertes, en Adviento, en Cuaresma, y luego otras actividades litúrgicas, ya que eso sí que varía más, ya dependiendo del centro, ¿no? Luego, por supuesto, está ya cada uno que debe cultivar su propia vida espiritual interior, ¿no? De manera que eso se pide. Y después tenemos unos círculos de estudio donde los dedicamos a nuestra formación, temas siempre de máxima actualidad. Y luego, el último punto que le pedimos al que quiera ser propagandista es que esté dispuesto a participar en algo de la vida pública, en algún ámbito, que trabaje o que colabore en algo y eso sí que ya... Pero fuera de la asociación, sí, la sí. participación tiene que ser... O a través de la asociación, es igual. Si él tiene algo en lo que pueda participar, pues sí, imagínese un periodista que escribe en algún medio de comunicación. Escribe él y firma él con su nombre. Muy bien, ya está participando en la vida pública, ¿no? Pero ese es un ejemplo. Pero también puede ser a través de la asociación. Las actividades que le contaba antes del ámbito de la cultura o de la educación, de lo que sea, ¿no? De manera que eso ya el propagandista es el que tiene que elegir en qué ámbito. Digamos que tiene que buscarse un compromiso externo. Exactamente. O público. Eso es, público. Y eso es muy sencillo porque tampoco exigimos heroicidades, ¿no? Porque la mayoría de los propagandistas pues tienen su trabajo fuera de la asociación y su familia la que le tiene que dedicar su tiempo, como es natural, ¿no? En la esfera pública sigue habiendo algunos propagandistas de relumbrón o conocidos, digamos, ¿o no? Sí, algunos sí que los hay. Marcelino Oreja, ¿no? Por ejemplo. Marcelino Oreja, sí, efectivamente, y José Manuel Otero Novas, que fueron ilustres ministros y tácitos, efectivamente, ¿no? Sí, pero hay alguno más por ahí, pues los medios de comunicación y tal, sí. ¿Cómo hacer para que esa idea de la presencia pública cuaje en una situación de catolicismo vergonzante como la que tenemos a veces en España? ¿Por qué a los católicos a veces nos cuesta decir públicamente que somos católicos? Sí, efectivamente, es una buena pregunta, porque que nos deberíamos hacer cada uno, ¿no? A nosotros mismos, ¿no? Porque nos avergüenza eso. Pero yo creo que eso cada vez lo vamos superando cada vez más, ¿no? Sobre todo cuando vemos que hay otros
que lo manifiesta. Es un buen ejemplo. A mí me gustaría también que pudiera salir otro que fuera católico y de izquierdas. A mí me gustaría que eso pudiera ser también, ¿no? Quizá ahora en estos tiempos es más difícil, pero a mí también me gustaría que no solo fuera un ejemplo, sino que fueran muchos, ¿no? Que católicos que manifestaran públicamente de esa manera o de otra, de la que fuera, ¿no? su catolicismo, ¿verdad? La imagen de la Iglesia, digamos, Iglesia somos todos, pero de la Iglesia institucional, de la Iglesia jerárquica, no es muy buena en estos momentos. ¿A qué se debe esa mala imagen? En las encuestas de confianza aparece prácticamente con los políticos al final del todo. Sí, yo creo que eso es cuestión de imagen, ¿no? Ahora mismo, en este tiempo que vivimos de la imagen, de la televisión y, en fin, quizá en eso ahí tienen que cuidar algo más, ¿no? Yo creo, su imagen, porque ahora se dice que lo que no sale en televisión no existe. Uh-huh. Bueno, pues yo creo que va por ahí, ¿no? Porque yo creo que hacen una labor magnífica, que son una gente maravillosa, que dedica su vida a los demás, pero quizá hay que mejorar en cómo se transmite a la sociedad ese mensaje de lo que se está haciendo, pero no por presumir, sino simplemente para dar a conocer que no solo a los católicos, ¿no? A los católicos y a los que no lo son, de lo que se está haciendo. Yo creo que porque bases sí hay, ¿no? Ahí tenemos Cáritas, misioneros, parroquias, curas que están dejándose la piel en todas partes. Efectivamente, una gente admirable, ganando lo justo para vivir y con dificultad. Y bueno, sin embargo, efectivamente, la imagen no es la que debe ser, ¿no? Yo creo que eso habría que cuidarlo. Yo lo que pasa es que quizá al católico, y en concreto pues los obispos, incluso muchos sacerdotes también, ¿no? Les cuesta mucho trabajo, por eso también de lo que dice el Evangelio, que lo que haga tu mano derecha que no se entere la mano izquierda, ¿no? Pero a veces hay que ser así, y yo que estoy en la Asociación Católica de Propagandistas, con nuestro carisma en la vida pública, tengo que insistir muchas veces en eso, ¿no? No. Incluso, fíjese, simplemente para hacerse una fotografía de grupo, tendemos a ponerlos en la última fila, y yo siempre digo, no, nos tenemos que poner en la primera. Se nos tiene que ver. Sí, porque además el Evangelio también dice aquello de que hay que proclamarlo hasta desde los tejados. Exactamente, claro. ¿La educación católica, tal como la conocemos, tiene futuro? Sí, yo creo que sí, muchísimo. Y además eso espero, porque soy parte afectada, sí, desde luego. Yo creo que sí. La educación católica está basada en unos principios que son, yo creo que, perfectamente aceptables para los que no son católicos. Si excluimos quizá pues la administración de los sacramentos, pues yo ahora mismo no se me ocurre nada más que un no católico pueda aceptar perfectamente en una educación católica. Porque todo lo que se enseña en un colegio católico o en una universidad católica son principios perfectamente aceptables, ¿no? Y de hecho de los colegios católicos han salido cantidad de líderes públicos, incluso políticos, ahí los tenemos, del CEU y del Pilar y de otros muchos, ¿no? Efectivamente. ¿Con Rajoy la Iglesia española va a vivir mejor? O por lo menos no tan achuchada, no tan... Sí, supongo que sí, pero yo creo que la Iglesia en sí debe seguir su camino, esté quien esté en el gobierno. Debe seguir su camino. Y yo estoy seguro que lo va a seguir haciendo, y ya está. A veces quizás se magnifica demasiado las relaciones Iglesia-Estado, ¿no? Pasan por mejores y peores momentos. Pero yo creo que la Iglesia tiene que seguir su camino independientemente de quién esté. De todas formas, yo espero y deseo que las relaciones sean cordialísimas. Más fluidas al menos, ¿no? Más fluidas, efectivamente. ¿Cómo está el proceso de canonización, de beatificación sí. del cardenal Herrera Oria? Sí, bueno, pues
hace poco, va a hacer ahora un año, pues se acabó terminó la fase diocesana y ya todo el expediente se trasladó al Vaticano y allí está. Ya sabe que esas cosas normalmente son lentas, se estudian muy a fondo, se preparan, se pregunta, se investiga, en fin, ahí va. Está en Roma. Están en fase de recogida de, me imagino que de favores, de milagros, de posibles milagros, etcétera. Exactamente. ¿Tienen alguna previsión de que eso pueda desembocar en pocos años, en muchos años? Eso nunca se sabe. Nunca se sabe. Yo no me atrevería a dar una fecha. No se sabe. Quizá para conseguirlo también tengamos que rezar un poco más, ¿no? ¿Qué le pareció la Jornada Mundial de la Juventud, que fue un auténtico subidón de imagen que comentábamos antes, ¿no? Efectivamente, fue una cosa espectacular. Yo el otro día, lo comenté en varias ocasiones, pues lo comenté al cardenal Rouco, que tuve una entrevista con él y se lo contaba, ¿no? El jueves, que fue cuando llegó el Papa por la tarde, yo fui a una charla que dio una propagandista en el Museo Thyssen, dentro de esto que le hablaba de arte, fe y cultura. Pues fui a verla y la charla era a las 4:30 de la tarde, me parece. Entonces yo dejé el coche en un aparcamiento y me fui en metro hasta la Puerta del Sol. Entonces salí del metro, en la Puerta del Sol, pues debían ser las 4 menos cuarto de la tarde, o las 4 de la tarde más o menos. La temperatura, no sé, 50 grados, debía hacer un calor tremendo, en una losa la que caía sobre la Puerta del Sol. Y mi sorpresa fue cuando me encontré allí a miles de jóvenes cantando, bailando, riéndose. Era un espectáculo aquello, era un espectáculo, pero estaban al sol además. A la sombra había muy poquitos, porque a esa hora casi no había sombra, ¿no? Bueno, pues ya todo el recorrido hasta allí, después estuve en esa charla, después me fui a dar una vuelta por el Retiro. Después volví, había quedado con mi mujer y mis hijos, ya nos encontramos por el Paseo del Prado. Es una cosa increíble, ¿no? Y luego pues fueron así los 3 días, ¿no? Fue una verdadera maravilla. Me gusta la palabra que utiliza, una palabra muy moderna, eso del subidón. A mí me gusta, sí, porque efectivamente lo fue. ¿Cómo hacer que eso perdure? Es decir, ¿cómo hacer que esa imagen pública, positiva, seductora, juvenil? Sí, efectivamente eso no es fácil, porque, claro, el conseguir tanta gente dando esa manifestación de fe y de alegría que nos dieron no es fácil, ¿no? Pero a mí eso lo que me demostró es que efectivamente se puede, y de que el ser católico no es sinónimo de tristeza, sino todo lo contrario. Y los jóvenes, por naturaleza, tienen que ser alegres, ¿no? Y ahí se demostró que la fe y la alegría no solo pueden ir juntas, sino que deben ir juntas, ¿no? De manera que eso sí que hay que trabajarlo, hay que seguirlo trabajando a través pues, de los medios que tenemos, ¿no? Las parroquias, los colegios de educación católica o las universidades, y luego también muy importante las familias, ¿no? Que, por cierto, dentro de pocos días se va a celebrar en Madrid otra vez el gran encuentro de las familias. Los propagandistas también participan en esos encuentros. Sí, siempre, todos los años hemos estado ahí y seguiremos estando, por supuesto. Sí, yo creo que es un gran encuentro. ¿Un deseo, un sueño de cara a estas Navidades que se acercan ya? Bueno, pues dadas las circunstancias políticas que estamos viviendo, de cambio de gobierno y tal, hace poco alguien me preguntaba también qué sentía yo les decía, hombre, yo ahora mismo 2 sentimientos, ¿no? Uno de alegría, porque veo que esto puede cambiar, ¿no? De que no nos tenemos que conformar con algo que no está yendo bien y tenemos tantos parados y tal, que somos capaces de cambiarlo. Y por lo tanto, también, y unido a la alegría, la esperanza, ¿no? Estamos en Adviento, además, tiempo de esperanza, de manera que yo espero vivirlas y así me lo propongo con alegría y con esperanza. En ese sentido, usted que tiene información privilegiada por gente experta en el mundo económico,
¿Ve salida la crisis? Es decir, no nos vamos a quedar en el agujero. Alguien decía que si nos desenganchamos del euro esto sería peor que una guerra mundial, ¿no? Sí, efectivamente. Yo estoy convencido que vamos a salir, estoy convencido. Y yo además veo que, una vez más con alegría, veo que, empezando por el señor Rajoy, que está dando una imagen, desde mi punto de vista, de prudencia, de seriedad, de moderación, de saber a dónde tiene que ir, en fin. Pero no solo él, sino yo creo que toda la sociedad, o gran parte de la sociedad, una inmensa parte de la sociedad, está pensando igual, ¿no? Pensando que esto lo tenemos que resolver entre todos, y yo creo que estamos muy mentalizados en que tendremos que pasar tiempos duros, de mucha austeridad. La austeridad yo creo que es una gran virtud que hay que ejercitar siempre, no solo en los momentos duros, sino especialmente en tiempos de bonanza. Yo creo que habrá recortes, indudablemente, pero yo creo que estamos muy mentalizados a que tiene que ser así, ¿no? De que hemos vivido estos últimos años, yo creo que de forma derrochadora, y que eso tiene que acabar. De manera que yo confío plenamente en que vamos a salir de la crisis con esfuerzo, indudablemente, pero el esfuerzo también es una gran virtud. Uh-huh. La campaña de Cáritas de este año precisamente dice eso, vivamos con mayor sencillez para que otros puedan vivir, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Y el Papa en el Ángelus de este domingo pasado también hablaba de que vivamos las Navidades de forma austera, ¿no? Que no tiremos la casa por la ventana, ¿no? Claro, es que en los tiempos que estamos viviendo sería un escándalo, ¿no? Incluso con ejemplos públicos de esa austeridad que habría que pedirle a los políticos, a los dirigentes en general, ¿no? Indudablemente, indudablemente. A los políticos que manejan el erario público, desde luego, pero yo creo que también en las empresas y en las sociedades privadas, yo creo que también se tiene que vivir de forma austera, ¿no? El afortunado que tiene trabajo y que tiene una buena remuneración, seguramente merecida, pero hombre, tampoco se puede hacer grandes alardes, ¿no?, de derroche. Por cierto, ¿la CDP tiene alguna obra social donde ustedes, en fin, canalicen ese esfuerzo solidario, aparte de los colegios, que hay muchas becas también, me consta, ¿no? Efectivamente, efectivamente. En los colegios y en la universidad tenemos muchas becas, concedemos muchas becas, y pues cada vez nos solicitan más. Y es comprensible, ¿no? Y siempre tenemos que hacer más esfuerzo. La asociación como tal ahora mismo no tiene ninguna, pero ya tenemos un proyecto que se presentó en la última Asamblea General de hacer algunas cosas interesantes en el aspecto social. Y ¿Proyectos de solidaridad? Sí. ¿En España? Sí, en España. Estamos básicamente en España, sí. Fuera de España se hacen algunas cosas a través de la universidad, a través del voluntariado que tenemos ahí. Se hacen algunas cosas fuera de España. Una de las características de esas becas, que me consta, es que les piden a los alumnos que se benefician que una vez colocados, una vez que ya tienen un puesto, que colaboren para que otros puedan hacer lo mismo, ¿no? Efectivamente, yo creo que es un ejercicio, hombre, de solidaridad, pero también de buena persona, ¿no? Yo creo que una persona que ha sido becada con el esfuerzo de otros, cuando él tenga la oportunidad, porque le van bien las cosas económicamente, de ayudar a dar una beca a otro que está empezando, yo creo que es lo menos que puede hacer, ¿no? ¿Lo suelen hacer? Sí, no todos, evidentemente, ya se puede imaginar, pero sí lo hacen bastantes, y trabajamos para que lo hagan más, ¿no? Muy bien, pues terminamos, don Carlos Romero, agradeciéndole que haya estado con nosotros. El barco de la CDP es seguro, se mueve en aguas tranquilas y tiene un rumbo. Sí, yo creo que sí, yo creo que vamos navegando bien. Hombre, no siempre tenemos buen tiempo. En la mar, pues de vez en cuando hay algún temporal, ¿no? Y que hay que capear. Bueno, pues lo capearemos, pero seguiremos adelante. Yo creo que el rumbo es el apropiado.
y si en algún momento tendremos que hacer alguna corrección, pues la haremos y ya está. Pero yo creo que vamos razonablemente bien. Muchísimas gracias, don Carlos. Muchas gracias a usted.